¿Sabías que hubo un experimento con inteligencia artificial que tuvo que ser detenido en menos de 24 horas por volverse incontrolable? No es ciencia ficción, es historia real. Hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando una IA aprende demasiado rápido y sin filtros. Axel, bienvenido nuevamente. Hoy tenemos un tema que muchos conocen por titulares, pero pocos comprenden a profundidad. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió con aquel experimento fallido de AI que se volvió tan polémico? Gracias, Nora. Me alegra que toquemos este tema, porque es uno de los casos más ilustrativos de lo que puede salir mal cuando se subestima el comportamiento emergente de una IA. Me refiero al caso de Tay, el chatbot de Microsoft, lanzado en 2016. La idea era simple: crear un bot conversacional que pudiera aprender de las interacciones con humanos en Twitter. Era joven, casual, diseñado para dialogar como un adolescente. Pero en menos de un día, Tai empezó a publicar mensajes ofensivos, misóginos, incluso racistas. ¿Y cómo fue posible que una IA con tanto respaldo técnico y de una empresa tan grande terminara convirtiéndose en un problema tan grave? Porque el modelo fue diseñado para aprender sin filtro, y su principal fuente de aprendizaje era el contenido generado por usuarios en una red social abierta. Es decir, Tai no tenía mecanismos para diferenciar entre lo ético y lo ofensivo. Imitaba lo que veía. Y sabemos que Internet no siempre es un lugar equilibrado o positivo. ¿Y en cuánto tiempo empezó a descontrolarse? En apenas unas horas. Literalmente. Los usuarios comenzaron a bombardearla con frases provocadoras y discursos de odio. Y Tai no solo los repetía, sino que los integraba en su estilo. Lo que era un experimento de lenguaje se convirtió en una crisis de reputación para Microsoft. Y aquí es donde la historia se pone seria, porque no se trataba solo de un bot travieso, era una inteligencia artificial que reflejaba lo peor del entorno digital y lo hacía sin conciencia. Axel, ya sabemos lo que pasó a nivel superficial, pero desde una perspectiva técnica, ¿cuáles fueron los errores más importantes que llevaron a que Tai se descontrolara tan rápido? Buena pregunta, Nora. El principal error fue permitir que Tai aprendiera directamente del entorno sin ningún tipo de filtro robusto. Técnicamente, era un modelo de aprendizaje automático que se nutría del lenguaje con el que los usuarios interactuaban en Twitter. El problema es que ese entorno no es neutro, está lleno de sesgos, toxicidad y provocaciones. ¿Y eso no se pudo prever? ¿No tenían un sistema que filtrara o moderara lo que absorbía la IA? Sí, existían filtros básicos, pero eran insuficientes. Tai fue diseñado para aprender en tiempo real, lo cual es extremadamente complejo de controlar si no tienes mecanismos de supervisión semántica y ética. Es decir, no solo necesitas detectar palabras ofensivas, sino entender el contexto, la intención y los patrones de comportamiento. Y Tai no tenía esa capacidad. Entonces, ¿el problema fue el diseño del sistema de aprendizaje? Exactamente. El modelo funcionaba como una esponja sin criterio. Imitaba todo lo que veía. No diferenciaba entre una interacción positiva, una ironía o una provocación malintencionada. Técnicamente, el fallo fue confiar en una IA generativa sin una arquitectura de control reforzado, sin intervención humana activa y sin entrenamiento ético previo lo suficientemente sólido. ¿Esto nos dice algo más profundo sobre cómo deben entrenarse las IA hoy? Muchísimo. Nos muestra que entrenar una IA no es solo alimentarla con datos. Es diseñar estructuras que la guíen, ponerle límites, enseñarle no solo a hablar, sino a discernir. Y en este caso, lo que salió mal no fue solo el código o el algoritmo, sino la visión detrás del experimento, la subestimación del entorno humano como fuente de datos. Axel, lo que ocurrió con Tai no solo fue un fallo técnico, también tuvo repercusiones sociales y mediáticas. ¿Qué consecuencias concretas trajo este experimento fallido? El impacto fue inmediato, Nora. En primer lugar, Microsoft tuvo que retirar a Tai en menos de 24 horas. Fue una crisis reputacional fuerte, porque mostraba que una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo había lanzado una IA al público, sin prever su comportamiento en entornos reales. El experimento pasó de ser una prueba de innovación a convertirse en un símbolo del mal manejo de la inteligencia artificial.
¿Y cómo reaccionó el público ante esto? Hubo una mezcla de sorpresa, indignación y burla. Para muchos fue un ejemplo de cómo la IA puede volverse peligrosa si no se le ponen límites. Otros lo tomaron como una broma, pero incluso eso es parte del problema, que no se entendió la gravedad del asunto. La IA no solo estaba diciendo cosas ofensivas, estaba aprendiendo a reforzarlas, a hacerlas parte de su identidad conversacional. Y eso revela una falla profunda en la arquitectura ética del sistema. ¿Esto afectó el desarrollo de otros proyectos de IA en ese momento? Sí, sin duda. Muchas empresas comenzaron a reevaluar sus modelos de prueba. El caso Tai se convirtió en una advertencia interna para desarrolladores y líderes de proyectos de IA. Se volvió claro que no se podía simplemente lanzar una IA al mundo y esperar que se comporte bien sin guías. También se volvió un punto clave en discusiones sobre ética y gobernanza de la inteligencia artificial. Y más allá del ámbito técnico, ¿hubo algún efecto en la percepción social de la IA? Definitivamente. Para el público general, Tai confirmó uno de los grandes miedos, que la IA pueda aprender lo peor de nosotros. A partir de ese caso, la conversación pública cambió. Ya no era solo entusiasmo por lo que la inteligencia artificial podía hacer, sino preocupación por lo que podía deshacer si no se controlaba adecuadamente. Axel, ya vimos las consecuencias, pero ahora quiero ir un poco más allá. Desde tu perspectiva, ¿qué nos enseña el caso de Tai sobre los verdaderos riesgos de la inteligencia artificial? Nos enseña algo fundamental, Nora, que la inteligencia artificial no es neutral. Aprende de nosotros, de nuestras palabras, nuestros sesgos, nuestras contradicciones. Tai no inventó el odio que expresó, lo absorbió, lo replicó. Eso significa que los riesgos de la IA no solo están en su capacidad técnica, sino en el entorno que la alimenta y en la forma en que decidimos entrenarla. Entonces, ¿no basta con desarrollar tecnología avanzada? También hay que considerar su contexto social y humano. Exactamente. La IA no vive en el vacío. Vive en nuestros sistemas, en nuestras plataformas, en nuestras conversaciones. Si el diseño no contempla límites éticos, si no hay una supervisión activa, si se subestima el poder de la influencia humana, entonces la IA se convierte en un reflejo amplificado de lo peor del entorno. Tai fue eso, un espejo distorsionado de Internet, sin conciencia ni valores. ¿Dirías que este caso marcó un antes y un después en la forma en que entendemos los riesgos de la IA? Sí, sin duda. Antes de Tai, se hablaba mucho del potencial positivo de la IA. Después de Tai, comenzó una conversación seria sobre los peligros. Y no me refiero a peligros futuros, como una superinteligencia que domine el mundo, sino a riesgos presentes. Discriminación algorítmica, desinformación, sesgos automatizados. Todo eso está ocurriendo ya, y casos como Tai lo evidencian. Entonces, el problema no es la IA en sí, sino cómo la diseñamos y dejamos actuar. Así es. La IA puede ser una herramienta poderosa o un riesgo sistémico, dependiendo de cómo se entrena, se regula y se supervisa. El caso Tai nos recuerda que no podemos delegar el juicio moral a una máquina que no tiene conciencia. Si no diseñamos con responsabilidad, la IA va a amplificar lo que encuentre, sin distinguir el bien del mal. Axel, después de todo lo que nos has explicado, surge una pregunta clave. ¿Qué se puede hacer para evitar que se repitan errores como el de Tai? ¿Hay soluciones reales? Sí, Nora. Y afortunadamente la industria ha avanzado bastante desde entonces. La primera medida fundamental es implementar filtros éticos desde el diseño. Esto implica entrenar los modelos con datos curados, diversos, balanceados y supervisados por equipos multidisciplinarios que incluyan no solo ingenieros, sino también sociólogos, filósofos, lingüistas y expertos en ética. ¿Y qué papel juega la intervención humana en todo esto? Un papel crucial. El aprendizaje automático no puede ser completamente autónomo. Cuando se trata de lenguaje o decisiones con impacto social, hoy se habla de Human in the Loop, un enfoque donde siempre hay supervisión humana en el entrenamiento y en la fase de despliegue. Esto permite corregir desvíos antes de que escalen y prevenir que el sistema
derive en conductas inesperadas. ¿Existen hoy mecanismos más avanzados de detección de contenido tóxico? Sí, actualmente se utilizan modelos de moderación paralelos que analizan cada salida del modelo principal. Estas capas pueden bloquear, reformular o alertar al sistema cuando detectan lenguaje ofensivo, sesgos raciales, de género o cualquier forma de discriminación. Y además, se integran métricas de equidad para monitorear constantemente que la IA no esté perjudicando a ciertos grupos. ¿Hay también avances en regulación o solo estamos hablando de buenas prácticas dentro de las empresas? Ambas cosas. A nivel interno, las compañías están creando comités de ética, auditorías algorítmicas y políticas de transparencia. Pero también hay avances externos. Por ejemplo, en Europa ya existen marcos regulatorios como la ley de IA que establece niveles de riesgo y obligaciones claras para desarrolladores. Estos marcos obligan a rendir cuentas, lo cual es clave. Entonces, sí hay esperanza. No estamos condenados a repetir los mismos errores. Exacto, pero solo si actuamos con responsabilidad. La tecnología no es el enemigo. El enemigo es la negligencia, la falta de supervisión, el entusiasmo ciego. Si abordamos la IA como un sistema vivo que interactúa con la sociedad, entonces podemos construir herramientas útiles, seguras y alineadas con nuestros valores. Axel, ya nos quedó claro que el caso de Tai fue un punto de quiebre, pero ¿hay otros experimentos con IA que hayan salido mal y que quizás no fueron tan conocidos por el público general? Sí, Nora, Tai fue mediático, pero no es el único caso preocupante. Uno de los más significativos fue el del algoritmo de reclutamiento de Amazon. Se diseñó para filtrar candidatos de manera automática, pero después de un tiempo se descubrió que penalizaba sistemáticamente a las mujeres. ¿Por qué? Porque el modelo se entrenó con datos históricos, y esos datos reflejaban una industria dominada por hombres. En lugar de neutralizar ese sesgo, lo aprendió y lo replicó. ¿Y cómo pudo pasar algo así en una empresa con tantos recursos? Porque muchas veces se asume que los datos son objetivos, y no lo son un reflejo de la sociedad, con todos sus errores y desigualdades. El problema no era que el algoritmo odiara a las mujeres, el problema era que, estadísticamente, había aprendido que los perfiles masculinos eran preferidos, y actuó en consecuencia. Increíble. ¿Hay algún otro caso que deberíamos conocer? Sí. Uno muy alarmante ocurrió con un sistema predictivo utilizado por la justicia en Estados Unidos, conocido como Compass. Se usaba para estimar la probabilidad de reincidencia criminal, pero investigaciones independientes demostraron que era mucho más severo con personas afroamericanas, incluso cuando los antecedentes eran iguales o menores que los de otros grupos. Esa IA fue usada en decisiones judiciales reales, afectando vidas. Eso ya no es un experimento, es una injusticia automatizada. Exactamente. Y eso es lo más peligroso. Cuando la IA deja de ser una herramienta experimental y empieza a operar silenciosamente en sistemas que afectan derechos fundamentales. No siempre genera titulares como Tai, pero tiene efectos profundos. Entonces lo que aprendemos aquí es que el problema es más común de lo que se cree. Sí, y por eso es vital que no bajemos la guardia. Que haya avances no significa que estemos exentos de errores. Necesitamos una combinación de desarrollo técnico, supervisión ética, regulación clara y una conciencia colectiva sobre los impactos sociales de la inteligencia artificial. Lo que descubrimos hoy va más allá de un simple error de programación. Nos recuerda que cada decisión que tomamos al construir inteligencia artificial tiene consecuencias reales. La IA aprende de nosotros, pero también nos obliga a mirarnos en el espejo. Los errores del pasado no son advertencias vacías, son lecciones vivas que nos invitan a diseñar con más responsabilidad, más humanidad y más conciencia. La inteligencia artificial no es peligrosa por sí sola, se vuelve peligrosa cuando se le deja actuar sin dirección. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Si esto te hizo pensar, no te detengas aquí. Profundizar en estos temas es una responsabilidad compartida. Esto fue Al Día con Axel. Aprende, cuestiona, conecta.